ahí el presidente Mauricio Macri, foco en la clase media, rompiendo un continuo histórico que siempre en las crisis económicas se ha visto muy afectada, o intentando romperlo, en la idea de que estas medidas de emergencias contradicen algunos de los principios ideológicos macroeconómicos del gobierno, pero dada la urgencia era lo necesario. Estamos con Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Nacional de PRO, senador nacional por Cambiemos. Muchísimas gracias, Humberto, por estar aquí. Con un conocedor de la Argentina y del territorio y de la política, muchos años en la política nacional. Humberto, consensos. Recién Damián Nabot hablaba de patrullas perdidas dentro de cada uno de los contendientes principales de esta elección, el oficialismo y la oposición de Alberto Fernández. Hoy el presidente Mauricio Macri se reunió en Olivos con un centenar de diputados. No estuvo Emilio Monzó. ¿Eso indica que hay una ruptura dentro de Cambiemos? No creo que sea así. No sé cuál fue la circunstancia particular por la que Emilio no participó en la reunión. Esta es la continuación de la que hicimos los senadores, un almuerzo que compartimos el miércoles de la semana pasada. Fue justo el día que se anunciaban las medidas de reperfilamiento de la deuda. Y tiene que ver con el necesario diálogo y búsqueda de opiniones y de consensos dentro de la fuerza, en este caso, parlamentarias. Ahora, la pregunta por Monzó es porque Monzó, cuando se incluyó finalmente a Miguel Ángel Pichetto en la fórmula presidencial, fue uno de los peronistas de PRO, de Cambiemos, que celebró esa inclusión. Esta ausencia sistemática y sostenida es una especie de pase de facturas por no haber sido escuchados lo suficientemente antes de las elecciones, antes de las PASO. No, Emilio participa de las reuniones de gabinete, de las reuniones de coordinación que se hacen semanalmente en la Casa Rosada. Incluso los medios periodísticos dieron cuenta de una foto de él saliendo con Mario Negri esta misma semana. Sí. O sea que desconozco en este caso puntual a qué obedeció que no estuviera Emilio presente, pero sigue trabajando igual que siempre. Y yo creo que aclaré más de una vez la incorporación de dirigentes de origen peronista a las fuerzas de Cambiemos se viene dando sistemáticamente desde siempre. Hay muchos intendentes que han participado y que participan en las listas de Cambiemos, intendentes de capitales de provincia, como Alberto Paredes Urquiza, como Germán Alfaro de Tucumán, como Gustavo Sáenz de Salta, que ahora es nuestro candidato a gobernador de una fuerza que integramos nosotros en la provincia de Salta. Bueno, esto se ha dado de manera constante y habla de la apertura que hemos tenido siempre hacia distintos sectores y en especial este sector. En el territorio y en términos electorales, eso casi no se cuestiona en términos de la apertura que ha tenido Cambiemos, pero sí se cuestiona en términos de las decisiones de gobierno. Más allá el rol, o sea, el rol clave que ha tenido Frigerio con la negociación en la negociación con los gobernadores también se señala, pero también ha habido críticas porque esa negociación tan aceitada con los gobernadores, que le permitió tener superávit a los gobernadores, no redundó en un éxito electoral. Hay, más allá de los nombres propios y de que por supuesto no estás en la cabeza de esas personas, hay efectivamente una tensión dentro de Cambiemos, ya no con los radicales, sino también o con los peronistas. Están siendo tentados, según algunas fuentes, están siendo tentados por el pero-kirchnerismo si hay un futuro gobierno de Alberto Fernández. Sí, no me consta. Sí es cierto que las circunstancias de debilidad parlamentaria de Cambiemos al inicio del gobierno de Mauricio Macri nos obligaron a tener búsquedas de consensos, no solamente con los legisladores, tanto sea diputados nacionales o senadores nacionales, sino también con los gobernadores. Recordemos que de 24 distritos que tiene el país, 23 y la Ciudad de Buenos Aires, solamente 5 gobierna Cambiemos, 19 eran opositores. Y bueno, hubo que hacer un esfuerzo y un ejercicio de búsqueda de coincidencias para poder avanzar en políticas públicas. Y la verdad que en eso Frigerio ha sido muy eficiente y el gobierno en general ha trabajado, no solamente el Ministerio del Interior, sino el conjunto de ministerios, no ha discriminado a las provincias por ser de un signo político distinto. Al contrario, se han volcado ingentes cantidades de recursos y de obras, porque la idea es solucionar los problemas a la gente, más allá de de cuál sea el signo político que gobierna la provincia. La puja del poder. Pero para seguir solucionándole los problemas a la gente hay que ganar elecciones. A ver, de alguna manera los grandes ganadores son los gobernadores peronistas y no el Poder Ejecutivo Nacional de Cambiemos. No, yo creo que la reparación que se ha hecho en términos de recursos económicos a las provincias
es legítima, es genuina. Eran recursos que no tenían ninguna justificación que se siguieran detrayendo de los recursos coparticipables, habida cuenta que el sistema de capitalización de las jubilaciones había terminado, entonces no había ninguna justificación. El origen de esa detracción justamente era financiar ese proceso. Yo fui funcionario provincial y es un viejo reclamo del conjunto de las provincias. Tan es así que se ha dado a través de una sentencia judicial, nada más que nada menos de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, eso había que hacerlo, más allá de que a quién beneficie o no beneficie. Creo que todo lo que fortalezca la autonomía de las provincias y el federalismo es sano en cuanto a relaciones institucionales que están consagradas en nuestra Carta Magna. Es un federalismo vapuleado, bastardeado, que es bueno que se lo empiece a reconocer con estos mecanismos que le dan mayor previsibilidad y autonomía, automaticidad al recurso de las provincias, y no que dependan de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo nacional para condicionar posiciones políticas. Humberto, sos un hombre con una vasta experiencia política, ¿no? Eso me hace ser viejo. Bueno, no, te hace ser experimentado. Vamos a esa cuota del adjetivo, ¿no? Esa experiencia política y el resultado de las elecciones, de paso, ¿te permiten hacer qué tipo de análisis en relación a por qué se llegó a ese nivel de derrota en las pasos? ¿Qué no vieron y por qué no lo vieron? Bueno, si vamos a una crítica que escuché de muchos colegas tuyos también, de cómo no se dieron cuenta, acá hubo una falla sistémica en la consulta de la opinión pública, porque no fue una consultora, han sido la totalidad de las consultoras y le erraron por 5 o 6 veces el margen de error habitual en las mediciones estadísticas. Hay 3 o 4 que no erraron, que hablaron de 14 puntos de diferencia. Gustavo Córdoba y asociados, en 72 horas antes de las PASO, publicó resultados que beneficiaban al candidato Alberto Fernández por 14 puntos. No, eran 9, 10, no importa. Pero el caso es que la gran mayoría de las encuestadoras fracasaron en cuanto a su pronóstico. Pero además, creo que además tuvimos una falla, y eso hay que reconocer, de no haber palpado la situación de la gente y de cómo se iba comportando, cuál era el termómetro de la situación social. Creo que ahí sí hemos fallado, eso tenemos que reconocerlo. También es cierto que las políticas que se implementaron a partir de la crisis financiera golpearon con mucho mayor virulencia a muchos sectores que antes nos venían acompañando con el voto y con el apoyo. Siempre existe una tensión entre las políticas de largo plazo, estratégicas, estructurales, y la administración del corto plazo, que muchas veces tiene que ver con la satisfacción inmediata de la gente. A veces esa tensión se la puede manejar y otras veces el imperio de la circunstancia hacen que se tomen medidas que claramente no satisfacen a esos sectores. Lo que llama mucho la atención es que como estrategia de contacto con la gente, además de la Big Data, que supuestamente este gobierno de la mano del jefe de gabinete Marcos Peña habría desarrollado, más allá de la realidad de eso, sí lo que se ha visto es la voluntad de estar en contacto con los timbreos. Entonces, uno se sorprende mucho de que en lugares como la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal y muchas figuras nacionales recorrían el conurbano, que no hubieran pescado, que la gente entendido el clima que estaba en el aire. Y un análisis instalado en algunos analistas es que hay una cuestión casi de clase, como una idea de que la clase dirigente que centraliza el poder en Cambiemos no tiene la sensibilidad para escuchar a los sectores populares. No, yo creo que eso no es así. Sabíamos que había muchos sectores que estaban lastimados por la crisis económica. El tema es que es muy difícil a veces merituar la magnitud de ese descontento y cómo se va a manifestar eso en las urnas. Pero de ninguna manera, tan no es así que en el 2017 hemos ganado la elección, si hacemos el consolidado de provincia, por cerca de 43 puntos. Entonces no es que uno pierde sensibilidad de una elección a la otra, son Pero en 2017 distintas. La economía era mejor, ¿no? La gente tenía otra percepción. Exactamente, había otra sensación, había una inflación que estaba bajando, había mayores ingresos en la gente, los créditos hipotecarios estaban en su plenitud. Bueno, lamentablemente después vino la crisis financiera internacional, más la sequía y todo ese conjunto de circunstancias que obligaron a tomar medidas que claramente afectaron a muchas capas, sobre todo de la clase media y la clase media baja. Humberto, el objetivo de
ganar la elección en octubre parece en términos probabilísticos, estadísticos de probabilidades, difícil, ¿no? Por la cantidad de votos y los porcentajes tan vigorosos que obtuvo Alberto Fernández. El objetivo hoy es, de alguna manera, la disputa por el Congreso y la voluntad de terminar la gestión en tiempo y forma. ¿Esos serían los objetivos más cercanos y prácticos? Sí, los tres objetivos son coincidentes. El objetivo de máxima, principal, es ganar la elección. Estamos trabajando tanto en la organización interna de Cambiemos, de campaña, con todos los equipos, ajustando los detalles para cuando se largue formalmente la campaña, estar en la calle con nuestra propuesta, con nuestra militancia, con nuestro mensaje a lo largo y a lo ancho del país. Además, tenemos la obligación de gobernar hasta el último día. Si nos toca renovar, renovaremos, y si no, nos vamos a gobernar hasta el último día. Y bueno, todo va de la mano de también, en función de la elección que se haga, de seguir consolidando y ampliando nuestros bloques de senadores y diputados. Pero los objetivos son totalmente coincidentes los tres. Ahora, la idea de ir a una campaña electoral con la voluntad de ganar las elecciones de octubre tiene un efecto colateral complejo. Hay coincidencia en que la calle el sábado del 24 de agosto y la presencia del presidente Mauricio Macri en el balcón como candidato casi presidencial generó una reacción muy adversa en Alberto Fernández, que de alguna manera terminó con la tregua de esos días y complicó la calma tensa de esos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a conciliar esos dos objetivos? Que la calma se sostenga, que la reacción de la oposición no sea romperla porque el gobierno se presenta como un candidato con un discurso más agresivo que el que sostiene hoy por hoy. No, yo comparto parcialmente que los dichos de Fernández fueron una reacción a la plaza y que a su vez esos dichos desencadenaron una nueva crisis económica. Creo que el tema es más estructural, que tiene que ver con las distorsiones que la economía argentina viene sufriendo hace muchas décadas, y creo que todas estas medidas que se tomaron, que claramente no tienen que ver con nuestras propuestas originales, pero el presidente Macri siempre, y desde que lo conozco y que trabajo con él, ha tomado las medidas que cree necesaria para el bien común, más allá de que esto tenga un costo político o un costo electoral. Por lo tanto, vamos a ver a un presidente Macri gobernando de manera de favorecer a la gente y a la Argentina. Insisto, más allá de los costos que pueda tener para su imagen o para sus propias, o contradiciendo sus propias posiciones personales. Ahí creo que hay mucha grandeza en las decisiones que el presidente toma. Entonces, en el sentido de que, en relación a esto que decís, que no son necesariamente los dichos de Alberto Fernández los que generaron otra vez la inquietud en los mercados y en la economía presente, ¿no coincides entonces con los dichos del presidente Mauricio Macri después de las PASO, que atribuyó la inquietud de los mercados a un posible triunfo en las elecciones de octubre del candidato Fernández? Bueno, el propio presidente se encargó de morigerar esa opinión al otro día, al segundo día después de las elecciones. O sea que me eximo de hacer comentarios respecto de eso. Yo creo que en un clima enrarecido, de nerviosismo, de inestabilidad, de fragilidad, todo contribuye a favor o en contra. No digo que no, digo que también intervienen causas más estructurales que tienen que ver con, insisto, distorsiones que la economía argentina viene sufriendo hace ya muchísimas décadas. Sí creo que estas medidas que se tomaron apuntan justamente a generar estabilidad y a generar, sobre todo, protección al ahorro de los argentinos y de las clases medias y medias bajas, que son las más afectadas por esta crisis. Un análisis del resultado de las elecciones de las PASO indicó que el gobierno había atendido a las necesidades de los sectores vulnerables, subiendo el gasto social, los planes, pero desatendió a sus votantes núcleo, que eran las clases medias y clases medias bajas. ¿Esto que se está decidiendo ahora, atender a esa, es una decisión de gobernabilidad o es una decisión electoral? No, yo creo que es una decisión básicamente de gobernabilidad. La atención a sectores más vulnerables que claramente no eran en el electorado de Cambiemos tenía que ver con una contribución a la paz social y a cuestiones de estricta justicia para la gente que más lo necesitaba, y no tenía nada que ver con una especulación electoral. Ahora lo que estamos, o las medidas que se están diseñando, que se empezaron a diseñar en los últimos 15, 20 días, tienen que ver a
escuchar el mensaje de las urnas y también a atender a otros sectores que también la están pasando mal y que es probable que ahí tengamos más chance de recuperar votos. Pero las decisiones se toman no en función del cálculo electoral, insisto, esto es muy importante, se toman en función, en un caso, de contribuir a la paz social y de llevar justicia a los que menos tienen, y en este caso también de restablecer capacidad de consumo para sectores que se vieron muy afectados. Humberto, ¿lo conocías de antes al candidato Alberto Fernández? Lo conocía de antes, sí. Los dichos de Grabois ayer, ¿crees que tallan en una discusión al interior del Frente de Todos con la figura central de Alberto Fernández? La verdad que no estoy en condiciones de contestar porque no participo de los entresijos, de las relaciones internas del Pero Frente de conociéndolo, Todos. Alberto Fernández es permeable a ese tipo de posicionamientos extremos como el de Grabois. Me cuesta creer, pero bueno, eso lo van a tener que decir ellos. ¿Cuál es tu análisis de la figura de Alberto Fernández? Bueno, es un hombre que ha pasado por muchos lugares en la función pública, tiene experiencia. Creo que hay que esperar que formule sus propuestas, que empiece a decir qué va a hacer, porque hasta ahora no hemos escuchado propuestas concretas. Probablemente eso podamos escuchar en este tramo de la campaña definitiva, porque recordemos que hasta ahora las PASO fueron una elección que no tiene validez en cuanto a la asignación de cargos concretos. Creo que esta etapa de la campaña, tenemos el debate presidencial. Van a ir al debate presidencial. Por supuesto, ahí vamos a poder merituar con mayor grado de certeza cuáles son las propuestas. Hasta tanto, la verdad que no podría opinar qué es lo que va a hacer Alberto Fernández. Finalmente, Humberto, está por gran tema tratar en el Senado el reperfilamiento de los pagos de la deuda. Ha quedado suspendido el envío del proyecto porque la lectura es que el gobierno no tiene del todo cerrada esa negociación con el peronismo. ¿Qué expectativas hay con un Monzó reticente a ir a encontrarse con el presidente Mauricio Macri, sin saber por qué, pero no estuvo en la reunión de hoy, y con la figura de Pichetto, que ya no es el gran negociador del peronismo con autoridad y con esa noción de institucionalidad? ¿Qué expectativas hay de que se pueda pasar ese proyecto en el Congreso? Te insisto una vez más con lo de Monzó. Está bien. Esta semana ha estado en reuniones de gabinete y de coordinación en la Casa Rosada, o sea que no es que no quiere verse con el presidente Macri, todo lo contrario. Pero sí, Pichetto no está más que en ese rol clave que tuvo para cerrar proyectos. Voy a hablar porque lo que conozco que es el Senado. En el Senado hay un clima, siempre ha habido un clima. Pichetto, obviamente, siendo del bloque opositor al nuestro, jefe del bloque opositor al nuestro, ha sido siempre un hombre que colaboró para que existieran bases de consenso. Pero en general, en el Senado, se trabaja buscando siempre el consenso. Y el proyecto de ley no se mandó, no por no haber obtenido un consenso previo, sino porque todavía se están definiendo una serie de cuestiones que tienen que ver más con las cuestiones técnicas o instrumentales. Es decir, ni yo mismo ni ninguno de nuestro bloque conoce exactamente cuál sería el proyecto porque no se ha escrito todavía. La figura de Caserio, el senador por la provincia de Córdoba, muy alineada detrás de Alberto Fernández, por lo menos en lo que va de estas semanas, ¿preocupa a la hora de negociar dentro de esa Cámara? No, Caserio es un hombre que formaba parte de la conducción del bloque cuando lo presidía Miguel Pichetto, y hemos tenido infinidad de reuniones y comparte el mismo espíritu que en general reina en el Senado, de buscar coincidencias. Muchísimas gracias, Humberto Schiavoni. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.